Muy buenas, un nuevo vídeo en Raspberry Pi para todos. Ya por fin terminamos el videojuego sobre carretera, incluyendo por fin el sonido. Pero como comenté en aquel vídeo cuando por fin lo dejamos todo, que el código estaba como dejando la cosa como un pelín fea. Lo vamos a ver un poco qué estaba ocurriendo y vamos a empezar a tomar un poco de medidas al respecto. Vamos allá. Bueno, pues primero vamos a repasar un poco cómo dejamos el código, ¿de acuerdo? Aquí hay, en cierta manera, varios símbolos de que la cosa empieza a no funcionar. Primero, hay un archivo que se está empezando a ser enorme. Hay ya 193 líneas de código. Eso es un símbolo muy identificativo a la hora de que cuando tengamos que ir introduciendo cada vez más y más funcionalidades, va a costar mucho localizar las relaciones entre lo que estamos introduciendo en un momento dado y lo que estábamos ya introduciendo en momentos anteriores. Quizá lo peor de todo sean, sin lugar a duda, el uso de variables globales. Esto es, digamos, un pecado capital, por decirlo de alguna manera, que hay que tratar de evitar con casi total seguridad en todo el código que hagamos uso. Las he usado para ir rápidamente, ir presentando y hacer un uso, digamos, rápido y eficiente de las funcionalidades y aún así se podía entender qué es lo que estábamos haciendo, pero también forma parte de mi idea, pues, presentaros cómo realizar un código mínimamente aceptable. Y antes de hacer, digamos, cómo realizar el código, primero hay que hablaros sobre la conceptualización de cómo es un videojuego así a grosso modo. La estructura la podemos, en la forma más sencilla, crear de esta manera. Hay un jugador que interactúa con la lógica del juego, digamos la serie de reglas, por ejemplo, el famoso Mario del año 82, hay unas plataformas y de tal manera que si el Mario alcanza el punto inferior de la pantalla, pues pierde una vida, o si es alcanzado por algo que no sean los pies, también pierde una vida, etcétera, etcétera. Pues eso es, digamos, la lógica del juego. El universo, pues por ejemplo, en nuestro videojuego de carretera, pues son los arcenes y dónde está situado el coche. Eso se almacena en unos datos que dependiendo de cómo estructuremos esos datos, pues podremos estructurarlo de unas maneras u otras. Y por supuesto, la casi totalidad de los videojuegos, aunque no tiene por qué, pues hay inteligencias artificiales con la que, digamos, se programan los personajes no jugadores, ya sean, por ejemplo, coches en la carretera que compitan con el nuestro, o por ejemplo las tortugas del Mario, etcétera, etcétera. Un poquito, digamos, más avanzado este concepto, pues nuestro jugador, pues para interactuar con los mandos, teclado, ratón o mandos también, pues, pues eso sería un módulo de entradas. Este módulo de entradas se comunicaría con la lógica del juego, que daría información sobre cómo va comunicándose, digamos, los cambios en el universo.
Y estos cambios en el universo, pues por supuesto, son interactuados con la inteligencia artificial si está presente. Luego, la lógica del juego tiene que informar mediante un módulo de presentación que, como es habitual, es presentado con una pantalla que informa al jugador. Estos serían como mínimo, los 4 módulos que deben estar presentes en cualquier videojuego. 4 módulos que se pueden extender en submódulos muy complejos, muy complejos. Si nuestro juego va a ser un juego 3D, pues eso va a incluir un motor 3D. Un motor 3D es algo extraordinariamente complicado de programar, tanto que muchos videojuegos han reutilizado motores 3D de otros videojuegos, incluso subcontratándolos. Es algo realmente difícil, ya que implica programar a bajo nivel sobre las tarjetas de 3D y demás. Y hay muchísima matemática aplicada a transformaciones. Es algo realmente costosísimo de llevar a cabo. Lo mismo para el motor de sonido, que si lo queremos hacer, digamos, elaborado. Inteligencia artificial, pues a medida que los juegos se van complicando, pues las inteligencias artificiales pueden ser realmente complejas y voluminosas en código. Tanto que, por ejemplo, puedo comentaros que en los últimos desarrollos ya incluso se hacen uso de motores desarrollados por Google o IBM con los famosos TensorFlow para desarrollar inteligencias con neuronas artificiales, unos desarrollos extraordinariamente interesantes que, por ni que decir tiene, que son difíciles de aprender de llevar a cabo, pero con resultados extraordinariamente interesantes. Y por último, en cuestión de entradas, aquí podemos meter absolutamente de todo. Tantos los archivos, ya sean de sonido, ya sean de imágenes, de configuración del jugador, etcétera, etcétera. Y también se puede considerar como entradas, pues, la red, eh, el concepto de multijugador, Internet o los servidores de juegos, etcétera, etcétera. Hay otros aspectos de producción que hay que tener en cuenta. El diseño y modelado de gráficos, ya sean 2D o 3D. Es una parte en la que posiblemente tengamos que recurrir a artistas especializados en ese campo. Aunque también podamos llevarlo a cabo nosotros si nos proponemos, pero bueno, eso puede implicar un buen montonazo de horas. Lo mismo con respecto a la música y a los efectos de sonido. También necesitamos, digamos, nuestra pena artística, ya sea que lo hagamos nosotros o que recurramos a terceros. Y un guión, pues si hay, digamos, una historia que haya detrás del videojuego, ya sea, por ejemplo, siguiendo la tradición de los videojuegos conversacionales o simplemente, digamos, hay, digamos, momentos en el que se cuenta una historia tras pasar de fase o etcétera, etcétera. Bueno, pues estos, digamos, serían los aspectos básicos que hay detrás de los módulos que iremos viendo poco a poco. Y ahora os voy a presentar, digamos, cómo construir
y traducir, digamos, uno de los que hemos construido en el de carretera y pasarlo a algo un poquito más elegante con programación orientada a objetos. Bueno, antes de continuar, vamos a repasar un poco el código anterior, ¿de acuerdo? Fijaros, hay una parte tremendamente identificativa que es esta. Fijaros, lo que hace es comprobar si se está pulsando teclas o si se pulsa la esquinita de salida. Y si os fijáis, algo muy parecido también ocurre aquí. ¿Qué es esto? Pues es un módulo de entrada. Un módulo de entrada de tipo de teclado. Pues básicamente estamos necesitando separar esta parte del código en un módulo en específico. Pues vamos a hacerlo bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una clase, por supuesto. La denominamos clase interfaz de entrada. Con su inicializador, por supuesto. Y vamos a hacer, como se trata de tipo de teclados, un diccionario para teclas y un diccionario para eventos. Ya que, como podéis ver, los eventos se comportan de una manera un poco distinta, ya que este if event type global kits se sale del Pygame Keydown. Eso nos obliga a crear un diccionario distinto. Creamos un método público donde el usuario de la clase va a declarar una tecla y una función que se llamará cuando se pulse esa tecla. Lo mismo para los eventos y con su función que se llamará cuando se pulse ese evento. Y luego pues el proceso de chequear eventos, que básicamente es un adaptado de ese for que hay dentro. Ahí. Este for lo adaptamos. Lo que va a hacer es, si se pulsa una tecla, pues comprueba de que esa tecla está en el diccionario y si está en el diccionario, aquí, entonces, fijaros, self diccionario teclas con la tecla, la que está en el for en ese momento, y con este paréntesis cierra paréntesis, se llama a la función, a esta función, que se declaró en su momento. Y lo mismo para los eventos. Mismo procedimiento. Eso es lo que hay tras chequear eventos. Ni que decir tiene que toda clase que hagamos va a ser chequeada intensivamente antes de seguir adelante. Bueno, hay varios métodos, unos más sencillos que otros. Antes de complicarnos la vida con métodos más formales, pues hagamos un código de prueba que lo único que hace es, básicamente, es un pequeño
juego que lo que hace es comprobar que está funcionando correctamente esa clase. Fijaros lo que ocurre. Pues básicamente definimos una función salir, una función izquierda que solamente va a imprimir. Se está pulsando la tecla izquierda, lo mismo para la derecha. Y aquí, cuando creamos, por supuesto, entrada teclado, que es interfaz teclado, donde está el archivo, y interfaz de entrada. Creamos un interfaz de entrada. Creamos un evento con, por ejemplo, el típico que teníamos en carretera, Game Global Skit, y que necesitamos la función salir. ¿Qué necesitamos para salir? Pues lo mismo que teníamos en el juego de carretera. Exactamente igual. ¿Que se pulsa la tecla izquierda? Pues hacemos uso de esta función de prueba izquierda, más que nada para comprobar de que se está pulsando. Y lo mismo para la derecha. Y si se pulsa la tecla de escape, pues lo mismo, opción salir. Y aquí, si nos fijamos, todo esto estaba dentro de un while true. Que por ahora, este while true, lo vamos a meter por ahora dentro de este principal. Luego formará parte del módulo de juego. Formará parte de la lógica. Luego, a medida que vayamos progresando, iremos metiendo clases dentro de clases. Ni que decir tiene. Ya que, como hemos comentado, pues la entrada forma parte del módulo de juego. Así que vamos a probarlo. Y vamos a pulsar, por ejemplo, la tecla izquierda. Como podéis comprobar, ha salido el símbolo izquierda. Vamos a la derecha, símbolo derecha, símbolo izquierda, dos veces derecha, dos veces izquierda. Bueno, vamos a pulsar la tecla escape. Perfecto. Vamos a arrancar una vez más. Y vamos a ver que el evento este funciona correctamente. Estupendo. Pues sí, básicamente hemos cumplido lo que se esperaba y este interfaz de teclado está funcionando correctamente. Si os fijáis, esta estructura está relativamente bien pensada, ya que hipotéticamente se podría crear, digamos, un archivo de configuración de tal manera que, según como quiera el jugador, pues se pueda modificar el comportamiento del videojuego llamando a ciertas, digamos, utilidades o parámetros en función de cómo quiera ese archivo de configuración. O incluso hay ciertos videojuegos que permiten programar al jugador ciertos scripts de Python, permitiendo hacer, digamos, unas elaboraciones muy complicadas. Sí, con Python. Pero claro, eso es necesario que el jugador tenga una cierta capacidad de programación. Y eso, digamos, es bastante interesante. Claro está, es necesario de que esto esté organizado de esta manera y que no sea, digamos, de manera fija, tal como estaba ocurrido aquí, que estaba dentro del código, sino que
Con esta manera, pues, es adaptable a como queramos. Digamos, se puede crear, digamos, una clase superior que lea un archivo de configuración y que introduzca estos declarar eventos y declarar pulsación tecla en función de lo que lea en ese archivo de configuración. Por cierto, también se puede crear un interfaz, digamos, ratón, aunque claro, los interfaces de ratón son un pelín más elaborados, ya que depende un poco del diseño que queramos que se comporte y cuáles son las acciones que deba hacer el ratón. Vamos a basarnos en el de carretera y tampoco es necesario de que haga nada especialmente interesante el ratón en él, vamos a obviarlos por ahora, ¿de acuerdo? Pues nada, lo vamos a terminar por ahora. Y bueno, nos despedimos, por supuesto. Saludos a mis suscriptores. Por favor, suscribiros. Aquí abajo, botón rojo, suscribirse. Y comentarios si os animáis, por supuesto. En los próximos vídeos vamos a continuar esta serie donde seguiremos construyendo este, digamos, código con orientación a objetos para que sepáis cómo hacerlo. Y si tenéis dudas, por favor, aquí abajo, comentarlas. Nos vamos despidiendo y, por supuesto, el siempre necesario adiós.